El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Así que el Señor nos está hablando que compara nuestras vidas como esos vasos para recepcionar la ira o vasos para recepcionar la misericordia de Dios. Mira lo que dice Isaías 13:5. Isaías capítulo 13, versículo 5. El Señor y los instrumentos de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los cielos, para destruir toda la tierra. Así que Dios ha usado a través de la historia a personas para mostrar su poder. ¿Por qué? Porque las personas no desean recibir en su vida la misericordia de Dios. Ahora el apóstol usa el término de vasija de barro para referirse al ser humano que Dios creó del polvo de la tierra. Y él mismo lo entendió. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, versículo número 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que con este ejemplo podemos entender que el mismo apóstol era un ejemplo de que Dios lo escogió como un instrumento. Por eso nosotros debemos entender lo que él dijo en Romanos 9:3. Romanos 9:3. Si ya entendiste Hechos, donde el apóstol dice soy un instrumento para llevar el evangelio, ahora entiende el sentir que había en su corazón de lo que expresó en Romanos 9:3. ¿Ya lo tenemos? Espero que pueda ayudar a mis compatriotas, que son mi propia raza. Incluso ese instrumento estaría dispuesto a recibir una maldición. Y ese instrumento que Dios escogió dijo, y quiero correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirve para ayudarlos. Así que el apóstol dice, Señor, mi vida es un vaso tuyo. Soy recepcionista de la misericordia tuya. Ahora, Señor, veo perdidos a los vasos o a la casa de Israel. Señor, quisiera hacer lo que hubiera en mí para llegar a ellos y que ellos pudieran ser recepcionistas también de tu misericordia. Cuando la misericordia de Dios llega a mi vida, la ira de Dios debe salir. Por eso Jesús dijo, una fuente no puede dar dos aguas, o da agua dulce o da agua salada. Tú no puedes estar lleno de la gloria de Dios y lleno del mundo. Tú crees tener la gloria de Dios, pero tienes más mundo que la gloria de Dios. Y cuando tienes más mundo que la gloria de Dios, eres un vaso de ira. Así que los vasos son el producto final del alfarero. Y por ello se hace alusión a lo que acaba de decir el apóstol. Somos vasijas o vasos en las manos de Dios. La frase vasos de ira denota personas inicuas
contra quien es conveniente o apropiado manifestarse la ira. Un ejemplo de ellos fue Judas. Mira lo que dice Juan 17:12. Judas fue llamado o se le dijo que era el hijo de perdición, un vaso de ira. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Este versículo no significa que las personas son producto de su propia creación, como así nos quieren hacer ver esta sociedad, o que la naturaleza física es la determinante porque Dios así lo decretó para recibir un juicio. No. No. Las personas que permanecen en su pecado, en su iniquidad, merecen experimentar la ira de Dios. Ya que Judas no fue llamado, no se designó cuando estaban haciendo, bueno, usted Judas, hijo de perdición. No, en ningún momento. La Biblia no dice, no hubo un nombramiento, bueno, reunámonos los 12 discípulos, bueno, Judas, a ver, todos reunidos. Pase adelante el traidor. Entonces iban a pasar todos. No, quietos. Un paso atrás. Judas, adelante. No hubo ese nombramiento. No hubo arbitrariedad. No hubo una designación original. No. Sino que consecuencia de su avaricia, consecuencia de su tracción, fue hecho realmente lo que lo describió y lo que lo hizo pasar a la historia como hijo de perdición. En otras palabras, como en una prédica anterior, estaba dada la profecía. Y Judas cumplió esa profecía y desafortunadamente es denominado hijo de perdición. Por eso, Romanos 9:22 dice Dios. Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Recuerda que pusimos el ejemplo, y digo pusimos porque es un equipo de trabajo, una señal. Una señal dice precaución y muestra una caída inmensa. Dice profundidad 1500 metros. Y una persona va en su vehículo, la mira, se detiene, la observa, baja la velocidad. Otro la vio y dijo, bueno, yo sé que la puedo rebasar. Y al otro día la rebasa, pero resulta que había una piedra que había caído y le hizo desviar su vehículo de tal manera que rodó y rodó todos los metros que decía. La señal no destinó quién iba. La señal previnió, pero la persona, o previno, pero la persona que no la observó fue elegida para mostrar lo que no se debe hacer cuando se irrespeta una señal. Así es Dios. Dios mostró su poder y su ira sobre aquellos que se rebelan o se oponen a sus leyes. Así que el lector le dice, es injusto. Dios es injusto, esa elección es injusta. Y Dios le dice, no,
De hecho, la traducción del idioma inglés es una de las que más precisión trae, porque ella no da la impresión de que Dios lo había preparado para esto, por el idioma en que se usa. Así que decir que esa afirmación es que Dios me tiene preparado, Dios me ha hecho sufrir, porque Dios lo quiere. No, Dios no lo quiere. Tengo esta enfermedad porque Dios la quiere. No, Dios no la quiere. Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar que hay un propósito en que tú le conozcas. Y una vez le conozcas, disfrutes de sus beneficios. Así que hay un propósito evidente en no afirmar. Y se hace una distinción muy clara entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Los vasos que serán condenados y los vasos que recibirán la gloria de Dios. Por eso se hace un paralelo. Así como la señal. Ella no felicita a nadie. Ella no destina a nadie. Usted sí, usted no. No. Ella no dice usted será merecedor. Como ejemplo de qué es lo que no se debe hacer para violarla. No. Pero sí quedan ejemplos de los que la han violado. Yo recuerdo hace unos que más o menos que 30 años, yo creo, un poquito más, historia práctica. Bajando después de la nariz del diablo, Nao, si recuerdas, había una curva y en esa curva tenían un carro vuelto una nada. En ese tiempo era un Renault 4, pero destrozado. Y ellos lo tenían como diciéndole a la gente, violar las señales, las curvas, la velocidad te conduce a eso. Ese carro era visible para todos los que lo pasábamos. De hecho, quedó grabado en mi mente ver ese carro destrozado. Entonces alguien dirá, ¿ese carro fue elegido para ser destrozado? No, eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Por ello el apóstol apela a decir que los conocedores de Dios y su ley llevan el castigo por violarla. Mira lo que dice Romanos 9, 22, 23 y 24. Leámoslo. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Mira la relación que hace Dios al expresar que los preparó para su gloria. Eso dice Romanos 9:23. Dice, y los preparó para su gloria. ¿Cuál gloria? ¿Cuál gloria? Porque esta misma distinción se hace en Mateo 25:34 y Mateo 25:41. Leámoslo. Hay una distinción, hay un paralelo que Dios siempre hace. ¿Qué dice Mateo 25:34? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y el versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Mire que la Biblia hace distinción. La Biblia dice a los justos, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y al impío, al que persevera en el pecado, le dice, apártese de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No se nos dice que haya sido preparado originalmente para ellos. No. Si nosotros miramos que la intención de Dios es tener en cuenta la gran verdad que ha preparado un pueblo por agencia directa para el cielo, pero que no ejerce el albedrío o no viola el albedrío, y cuando la Biblia dice preparados los malvados para la destrucción, ¿qué quiere decir? Mi hija tiene, ¿cuántos años? 10. 11. Bueno, 11. Ella ha viajado en el carro con su papá. ¿Y hace cuánto tiempo se pusieron las señales de tránsito que hay en la carretera que conduce del Boquerón a Melgar? Hace muchos años. Y el hecho de que ella, cuando tenga su vehículo y viaje por esa carretera y la viole, ¿qué está haciendo? Violar una ley que no fue puesta el día que ella cogió el carro, sino que fue preparada hace ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo atrás. Pero que no quiso observar en su presente. Así es la salvación. Fue preparada por Dios antes de la fundación del mundo. Sí, a Dios nada lo coge por sorpresa. Pero si tú no te acoges a ella, pues vas a ser un vaso para la destrucción. La palabra destrucción aparece en el Nuevo Testamento 20 veces. ¿Y cómo aparece? Mira lo que dice Mateo 7:13, refiriéndose a la destrucción de una persona. Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea que ser un vaso de ira ¿es selección de Dios? No. La persona elige. Dios dice, Jesucristo dice, entren por la puerta estrecha. Si la gente rehúsa, pues entra por la ancha. ¿Y esa ancha dónde lleva? A la perdición. Y mucha gente prefiere la perdición. Mira lo que dice Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que la persona es la que elige. Mira lo que dice Romanos 8:20. Romanos 8:20. Entonces Pedro le dijo, en Romanos 8:20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. En el griego, la palabra destrucción se usa para describir que tiene que ver con la persona misma. Mira lo que dice Hechos 25:16. ¿Sí estará ahí? Hechos 25:16. Yo les respondí que cuando alguien es acusado de algún delito, los romanos no lo entregan a otra gente para que lo juzgue. Primero, el hombre debe enfrentar
a los que están acusando y se le debe permitir que se difiera de los cargos que tiene en su contra. Aquí se está hablando de destrucción. Y esa destrucción tenía que ver consigo mismo. Estaban acusando al apóstol. Lo iban a enviar y él les dijo, un momento, yo tengo mi ciudadanía romana. Así que tienen que ustedes obrar de acuerdo a la ley romana. Entonces ahí él empezó a decirles, sí, no se puede entregar a judíos porque yo soy romano. Primero debo enfrentar a los que me acusan, a los judíos, y me debe de permitir por la ley romana defender mis cargos. O sea, no me sometan a la destrucción. Filipenses 1:28. ¿Qué dice la Biblia? No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Ahora leamos Filipenses 3:19. Ahí mismo. Ellos viven, Filipenses 3:19. Ellos viven de una manera que los están llevando a la destrucción. Su religión consiste en complacerse a sí mismo. Presumen de hacer lo que deberían darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. La destrucción. Dios te quiere hoy hablar. Tú eres la única persona que recibirás en tu propia vida lo que siembras. Tú no puedes culpar a otro. Ese es el gran problema del huerto del Edén. Muchas personas no quieren aceptar sus errores. No los quieren aceptar. Y no los quieren aceptar porque ellos piensan y ellos creen que autojustificándose, que vistiendo su vergüenza con hojas de higuera, podrán enfrentarse a un mundo que sale el sol y empezando de un principio básico. Cuando tú cortas una planta, inmediatamente ves cómo la vida que había en la planta se va y empieza inmediatamente un deterioro. Imagínense esos delantales de higuera. Iban a Dios y no podían porque ya estaban marchitos, porque ya se habían encogido, porque ya se habían dañado. Ten cuidado. Empieza tú más bien a orar a Dios. Si algo hiciste, fuiste el causante de haber herido a una persona y ahora estás recibiendo lo que hiciste, el daño que le hiciste a esa persona, pídele a Dios que te ayude para resarcir en algo y que esa persona también pueda entender que hubo un daño. Sí lo hubo, pero si no se da la oportunidad de recibir el perdón de Dios y dar perdón al ofensor, se irá al infierno, porque es religiosa. La religión, muy claramente en el pasaje que leímos, dice muy claramente el apóstol, la religión consiste en complacerse a sí mismo. ¿Cuántas personas se escudan en la religión para complacerse? No, es que él me hizo daño. Sí, ¿y qué pasa? Somos humanos, somos vasijas. Muestre que la gloria de Dios está en su vida y que ese mensaje que está recibiendo no es tuyo, sino es de Dios. Y Dios quiere que tú seas una persona que muestres a los demás su gloria. Mira lo que dice Romanos 9:23. Romanos 9:23. Dios habla hoy, bien adelante. Al mismo tiempo,
dice el pasaje, quiso dar a conocer, Romanos 9:23, al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella. Así que Dios, ¿qué quería dar a conocer su gloria? Mostrar su proceder, mostrar que Dios no es injusto para tratar con las personas, sino que Dios es justo y da a cada uno de acuerdo a lo que está recibiendo. Dios tiene las riquezas de su gloria. Esta es una forma de expresión común entre los hebreos que significa lo mismo que su rico o su abundante gloria. Es una expresión que se usa para mostrar que no es por mi atributo, no es por mi conocimiento, no es por mi saber que te llevo todo diciendo esto, sino que Dios ha mostrado su gloria a través de mis labios. Así que cuando termino yo tengo que decir, soy una vasija. Dios ha querido mostrar su gloria. Dios ha querido mostrar su gloria y lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo. La gloria de Dios se manifiesta a través de su misericordia. Su misericordia es un favor o una compasión que se muestra a una persona miserable. Eso es la gracia. La gracia es ese favor que se le da a alguien y se actúa en misericordia de tal manera que esa persona no tenga cómo pagar todo lo que Dios ha hecho, lo que Él había preparado de antemano. Así que nos lleva a una notable diferencia entre el modo en que Dios trata con ellos y cómo Dios trata con los inicuos. Hay que mostrar un paralelo. Así que afirma Dios y dice, tengo mi gloria para mis hijos, pero también para los vasos de ira tengo una destrucción. Dios dice con respecto a los malvados, simplemente fueron preparados para la destrucción. Afirma y dice que el libre albedrío de la persona ha hecho esto. Dios te prepara a ti para que muestres su gloria. Dios comienza y continúa la obra de redención en el hombre. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Disfruta de la vida cristiana, mira, deja todo concepto, deja todo perjuicio. El apóstol Pablo tenía tanto conocimiento recibido de Gamaliel, que cuando tuvo su encuentro con Jesús, todo ese conocimiento que tenía lo había llevado a ser un perseguidor de Jesús. Imagínate lo delicado. Todo el conocimiento, toda la letra que yo pueda tener, todo el conocimiento que yo pueda tener, me puede llevar aún a perseguir al mismo Dios con la misma palabra que ha salido de sus labios, porque conocimiento, letra sin vida es muerte. La letra mata, el espíritu vivifica. Y cuando el apóstol se encuentra contra esa pared de todo lo que recibió de Gamaliel, todo lo que recibió de los doctores, y está chocado contra la pared, no puede avanzar,
porque está peleando contra el mismo Dios, tiene que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, todo ese conocimiento me ha hecho pelear contra ti mismo, me ha hecho pelear con el que lo dio, pero es que lo hacía en mi religión, lo hacía en mis fuerzas. Y el Señor, ¿qué tuvo que decirle? Deja que yo te preparo. Deja que yo te voy a enseñar todo ese conocimiento, ahora guiado por el Espíritu Santo. Y mira lo que el apóstol ha escrito, hermosas cosas. Efesios 1:5 dice: en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que el apóstol, cuando vio que ese conocimiento, cuando vio que todo ese saber y toda esa religión había un cumplimiento en Cristo, tuvo que decir verdaderamente: yo soy un necio, tratando de justificarme y tratando de interpretar a quien yo debo obedecer y mirar. Y fue así que él escribe en Efesios 1:11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por eso él dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Dios te ha predestinado para el cielo. ¿Deseas tú aceptar esa invitación? Tenemos hoy la gran oportunidad. Mira lo que Hechos 13:48 dice la Biblia: los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hechos 13:48. Tú necesitas hoy en tu corazón tener una renovación, permitir que el Señor santifique tu alma. Es un acto de bondad de Dios, es designio de Dios, y por supuesto no puede haber objeción en su contra. Ningún hombre puede quejarse de un curso de trato diseñado para mejorar o de selección para perdición, salvación. No, Dios nos ha designado en el amor electivo de Dios para que todos seamos salvos sin culpa alguna. Ningún cristiano puede quejarse y decir: Dios me ha elegido para la perdición. No, Dios desea que tú seas renovado y recibas el mensaje de salvación. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta prédica te ayude a crecer. Espero que esta prédica te ayude a afirmarte en tu vida cristiana y que puedas ser un creyente que vas creciendo y vas de aumento en aumento como la luz de la aurora. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.